Buenos días. El día de hoy vamos a seguir con la ronda de viernes oncológicos. El primer curso de actualización organizado por el Cuerpo Médico de IREN Centro, que corresponde a Medicina Oncológica, por lo que vamos a presentar al doctor John Valentín Bejaray, quien es médico especialista en Medicina Oncológica con maestría en investigación clínica, miembro hábil del ASCO, ESMO, SCO y la Sociedad Peruana de Cancerología. Asimismo, responsable del Centro de Investigación de IREN Centro y docente de la Escuela de Posgrado de la UPLA, quien nos acompañará con el tema TKIs a disposición para el tratamiento del cáncer de pulmón, cuáles fueron las mejores respuestas logradas y el caso clínico institucional. Bienvenido, doctor. Gracias por la presentación. Gracias a todos los presentes. Muy bien. El tema que se me ha encargado el día de hoy es hablar un poco de una neoplasia que de no ser diagnosticada a tiempo, pues va a tener un desenlace fatal y que hoy en día, con los medicamentos correctos, podemos cambiar el mal pronóstico que implica. TKIs a disposición para el tratamiento del cáncer de pulmón. Vamos a salir de lo habitual, de lo que hacemos los médicos oncólogos, hablar de los ensayos de supervivencia, de revisar algo que en algunas ocasiones lo vemos como engorroso, las curvas de Kaplan-Meier, los cuadros de los gráficos de Bosque. También vamos a tratar de hacer algo más académico, entendiendo de que esta charla va dirigida a médicos de otras especialidades, profesionales de salud distintos a los médicos que trabajan en IREN Centro, estudiantes de medicina, residentes, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Vamos a empezar. Estos son mis conflictos de intereses. Muy bien. Como introducción o a modo de introducción, quiero presentar un caso clínico. Es un paciente varón de 67 años, admitido por primera vez en el instituto en noviembre del 2023. No tenía antecedentes de importancia, no era fumador, pero sí contacto con biomasa. El paciente es de este departamento y acusa 6 meses de enfermedad, básicamente con síntomas respiratorios, tos, una baja de peso y los últimos días, alteración del sensorio. Al momento de su ingreso, el paciente se ve limitado, un ECOG 3 como figura en la historia clínica, desaturando y hay hallazgos básicamente neurológicos, ¿no? Una disminución de la fuerza muscular del lado derecho y, bueno, figura en la historia clínica que no habían hallazgos respiratorios. A este paciente, el mismo mes, se le pide una tomografía con los hallazgos descritos y y a nivel del cerebro se encuentran múltiples nódulos sugerentes de lesiones metastásicas y una lesión que ocupa espacio en el pulmón del lado izquierdo y adenopatías mediastinales en rango y con características malignas. El paciente, al examen físico, se le encontró una adenopatía cervical izquierda, la cual fue biopsiada y concluye la anatomía patológica que se trata de un adenocarcinoma o metástasis de un adenocarcinoma con características micropapilares, metastásico a ganglio linfático. La inmunistoquímica, tanto el TTF1 y la napsina A fueron positivos. El mes siguiente, por obvias razones, el paciente recibe sesiones de radioterapia holocraneal, siendo la 10ª el 21 de diciembre del 2023, con adecuada tolerancia
y con ligera mejoría de su cuadro neurológico. El 26 de diciembre se reciben los resultados moleculares y el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano se ve mutado en el exón 19. Para aquel entonces, ya como sabemos, en el Perú tenemos acceso a un inhibidor de tirosina de primera generación, erlotinib, el cual ya está en desuso en el 70% de países del mundo, pero se avizora la inclusión de un inhibidor de tirosina de tercera generación al sistema de salud. Entonces, se inicia con la terapia respectiva para el paciente y se elabora la documentación correspondiente para ampliar el uso del medicamento osimertinib para este tipo de paciente. Estas son las imágenes, lesiones evidentemente metastásicas en cerebro y en pulmones. Y bueno, hemos tratado de anonimizar la imagen del paciente, pero se ve claramente a un paciente postrado con una clara limitación física. Aún así, tributarios, después de la evaluación clínica, el tratamiento sistémico, tratamiento dirigido para su cáncer de pulmón avanzado. Esto como a modo de introducción. ¿Y por qué es importante esta neoplasia? En el mundo, el ente rector de datos estadísticos referentes al cáncer indica que tanto para hombres como para mujeres, el cáncer de pulmón representa la octava neoplasia con mayor incidencia a nivel mundial y la quinta en cobrar vidas por esta enfermedad. Y para el 2022 se han documentado 2.919 casos nuevos, aproximadamente 53 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y metástasis cerebral con EGFR mutado. El cáncer de pulmón es más frecuente, el diagnóstico de cáncer de pulmón es más frecuente en estadios avanzados, lo cual va a acarrear que tenga mal pronóstico. Y esto es una realidad también para nosotros. Como vamos a ver más adelante, cerca al 98% de nuestros pacientes son diagnosticados en escenarios localmente avanzados y metastásicos, escenarios en los que la opción de curación es casi nula, los tratamientos son contados con dedos de la mano, no tenemos muchas opciones de tratamiento para estos pacientes y finalmente el desenlace suele ser el mismo, ¿no? Muerte del paciente después, previo a mucho sufrimiento. Cerca al 90% de esta enfermedad va a corresponder al tipo de células no pequeñas y cerca a un 15% al de células pequeñas. Estos datos mundiales que quería presentárselos a ustedes porque luego vamos a hacer una comparación con el comportamiento clínico patológico del cáncer de pulmón en esta macrorregión. El 40% de los tumores de células no pequeñas del pulmón se van a presentar con enfermedad localmente avanzada, estadio clínico 3, y aproximadamente el 30% de estos pacientes van a ser irresecables. No teniendo la opción curativa, van a ser susceptibles, algunos pocos, de radioterapia y el resto van a poder ser incluidos al saco del tratamiento sistémico. Y más de la mitad de los pacientes que se reportan a nivel mundial debutan con enfermedad metastásica. Ahora los reportes de este tipo de enfermedad pues se pueden proyectar a 5 años
algo que hace unos 5 o 10 años atrás, pues era totalmente una sombra hablar que el paciente podía superar los 12 meses sin ningún tipo de tratamiento. Y el impacto en la sobrevida global del paciente se ve realmente marcada por el estadio en el que debuta. 9 de cada 10 pacientes diagnosticados en escenario temprano van a estar no solo libres de enfermedad, sino que también, no solo vivos, sino que también libres de enfermedad a los 5 años. Y si vemos, por lo que respecta al estadio 4, 9 de 10 pacientes con enfermedad avanzada habrán muerto antes de llegar a los 5 años, justamente como desenlace natural de esa enfermedad. ¿Y cómo se ha estado comportando el cáncer de pulmón en la macrorregión centro? Estos son datos recogidos del sistema de inteligencia sanitaria del IDEN Centro. Nosotros, como un instituto joven, echamos a andar, a atender pacientes febrero del 2020 y hasta julio del 2025 se han diagnosticado 267 pacientes con cáncer de pulmón. No hay una tendencia a incrementarse ni a disminuir groseramente, pero vemos que al menos hay una diferencia numérica en general que inclina la balanza hacia el sexo femenino. Quizá porque no es un tabú para las mujeres acercarse a las instituciones de salud cuando tienen síntomas que no son, que no disminuyen con tratamientos convencionales o por alguna otra razón que podamos luego discutir. Nosotros admitimos al primer paciente en febrero del 2020 y para julio del 2025, 267 pacientes fueron diagnosticados con cáncer de pulmón. El 53% de todos los pacientes van a corresponder al sexo femenino. Estos pacientes en general ingresan con un estatus performance que los hace susceptibles de algún tipo de tratamiento sistémico o un tratamiento localizado para su enfermedad, si es que corresponde. Pero las tasas de enfermedad temprana no llegan ni siquiera al 5% y la enfermedad avanzada va más allá del 95%. Entonces, ser diagnosticado en esta macrorregión de cáncer de pulmón es básicamente, por estos datos, una sentencia de muerte, lo pongo como incógnita, o estamos realmente preparados como equipo multidisciplinario, como instituto especializado en cáncer, para poder enfrentar a esta enfermedad. Y solamente enfocándonos en los pacientes con cáncer de pulmón avanzado, son pacientes que tienen una edad media de 61 años. La edad más, digamos, más temprana, según los datos que he recogido, pues son 48 años y tenemos pacientes que se han acercado a los 90 años. La enfermedad grosera, rápidamente progresiva, no es algo raro en este tipo de presentación. El cerebro, el pulmón contralateral, la pleura, cambios extrarregionales y el hueso, según el análisis, son las zonas donde normalmente el cáncer del pulmón
tiende a alojarse en esta macrorregión. Y el 67%, cerca de 3 de cada 4 pacientes con cáncer de pulmón avanzado que pisaron el IDEN Centro y que no fueron tratados en otras instituciones, tuvieron mucha carga de enfermedad, más de 3 órganos involucrados al debut. El 44% de estos pacientes, pues respecta, 67% han debutado con metástasis cerebrales. 3 de cada 4 pacientes con diagnóstico reciente tienen compromiso del sistema nervioso central. Y 44% van a tener enfermedad grosera en más de 2 órganos al momento del debut. Algo que... Y cuando hablamos solamente de cáncer de pulmón metastásico, vemos que la balanza se inclina hacia el otro lado, hacia el sexo masculino. 3 de cada 4 pacientes van a tener con cáncer avanzado, van a ser varones, ¿no? Y solo 1 de cada 3 o 4 va a ser del sexo femenino. Y estadiar a esta enfermedad es sumamente importante, que no solamente el pronóstico se pone sobre la mesa con un estadiaje adecuado, sino también la actitud terapéutica del equipo multidisciplinario va a estar dirigido en relación al estadio clínico con el que se presenta el paciente. Y el objetivo de tratamiento también es distinto. En escenarios tempranos, el objetivo es curativo. Así que vale la pena todos los esfuerzos para poder curar a estos pacientes. En algunos casos, tratamientos muy intensos que pueden terminar en la UCI porque es, digamos, la última oportunidad que tiene el paciente para poder salvar su vida, ¿no? Este concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque al estadio clínico 4, pues, cuyo objetivo es calidad de vida, toda actitud que yo deba de tomar, actitud médica que deba de tomar yo frente a estos pacientes, no debe de ir en contra de este objetivo, ¿no? Mejorar su calidad de vida. Pero hoy en día hemos visto que tratamientos sofisticados, innovadores, cambian el pronóstico, el mal pronóstico de esta enfermedad, y vale la pena entonces dar este tipo de tratamiento en unidades críticas o iniciar rápidamente o siendo, si es posible, el tratamiento porque podemos cambiar la expectativa de vida del paciente, el pronóstico, y hay un impacto en la calidad de vida de estos pacientes dependiendo de qué tanto demoremos nosotros en iniciar el tratamiento correcto. Bueno, y para poder entender un poco cómo se trata el cáncer de pulmón hoy en día, es importante recordar y reconocer de manera rápida el recorrido que tuvo, digamos, la ciencia con relación a esta enfermedad. Ya a fines del siglo XX, el tratamiento quirúrgico o la cauterización de los tumores era la única opción terapéutica, ¿no? Lo único que podía, de alguna forma, cambiar la expectativa de vida de los pacientes. Pero ya cerca a 1900, con el descubrimiento de Marie y Pierre Curie, el uso de la radioterapia sobre las lesiones neoformativas avisoraba una nueva opción de tratamiento y los estudios echaron a andar. Y a la par, 40 años después, pudimos utilizar la quimioterapia
que avisoraba cambiar el pronóstico de tumores licuados y de algunos otros tumores sólidos para poder usarlos para el cáncer de pulmón. Aún así, los pacientes no pasaban los 12 meses a pesar de los esfuerzos de diagnosticar al cáncer de pulmón, aunque avanzado, pero sin mucha carga tumoral. Ya en 1980 se reportaron los primeros resultados de la terapia dirigida, los inhibidores tirosinquinasa y los anticuerpos monoclonales que se dirigían a puntos específicos, buscaban alteraciones moleculares para calmar las señales anómalas que recibe la célula tumoral y que le permitía proliferar. Y se vio un cambio en la forma de tratamiento de los tumores sólidos y entre ellos el cáncer de pulmón. Ya en 2010, que no es motivo de esta charla, el conocimiento de los inhibidores, de los puntos de control y de la estimulación del sistema inmunitario para hacer frente a neoplasias malignas, también abrió otra puerta para poder sonreír el mal pronóstico, ante el mal pronóstico de los pacientes con cáncer. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. En realidad, la medicina de precisión o en oncología se dio el primer paso hacia la medicina de precisión. Ahora estamos caminando hacia la medicina individualizada. En hospitales de países en vías de desarrollo o en países pobres, aún seguimos haciendo medicina basada en la evidencia, pero cada vez nos vamos un poco más inclinando hacia la medicina innovadora, la medicina de precisión. ¿Y por qué es importante conocer las alteraciones moleculares que suceden en el cáncer de pulmón? Tomando solamente como ejemplo este receptor de factor de crecimiento epidérmico humano, que en condiciones normales no debería de encontrarse en tejidos sanos, es un puente para señales que van a excitar el núcleo y finalmente van a favorecer la diferenciación, la proliferación, el escape a la apoptosis de células que solamente están dañando al organismo. Esta proteína, que es miembro de una familia que ya fue estudiada para otras neoplasias en otros escenarios y que se dejó como documento el cambio del desenlace final de estas neoplasias, pues en cáncer de pulmón es un marcador sumamente importante porque de acuerdo a lo que nosotros podamos revisar, hay poblaciones que pueden tener mutaciones hasta en el 20% de su población e incluso hasta el 60% de acuerdo a la literatura que estemos revisando. Y la pregunta es, ¿cómo se comporta molecularmente el cáncer de pulmón en la macrorregión centro? Nosotros podemos ahora indicar que el cáncer de pulmón de células no pequeñas puede presentar cerca de un 38% del EGFR mutado. Reportes recientes, pero de revisión secundaria de datos de hospitales como el INEM de años pasados hasta el 2012, pues han ido cambiando en el tiempo. En un primer momento reportaron que la prevalencia de esa mutación era un 20% en 2012 y en 2018-19 llegaba a cerca de un 40%. Entonces, este sería quizá el primer dato de cómo se está comportando el cáncer de pulmón a nivel molecular en la macrorregión centro del Perú. 1 de cada 4 pacientes
con cáncer de pulmón, de células no pequeñas, en escenario avanzado, va a tener esta translocación de la ALK, que también es importante que hoy en día ya tenemos como parte del arsenal terapéutico los medicamentos correspondientes para poder cambiar el desenlace de este tipo de enfermedad que muchas veces debuta con compromiso cerebral, enfermedad rápidamente progresiva que termina llevando al paciente hacia la muerte. Los pacientes que hemos podido testear nosotros en la institución no han dado positividad para esta proteína, para el ROS1. Y podemos decirlo quizás con cierta tranquilidad porque no tenemos acceso al uso de los TKIs para este tipo de neoplasia, ¿no? Por otro lado, el PDL1, en este tipo de enfermedad, el 62.5% va a representar a un TPS menor del 50%. Entonces, nosotros en el centro de investigación que tenemos ensayos para cáncer de pulmón, hemos tenido y tenemos ahora abiertos algunos ensayos. Podemos recoger estos datos. Hemos sumado a aquellos pacientes que recibieron de alguna forma tratamiento dirigido en la institución y que no han participado en ensayos clínicos, o al menos en el testeo con nosotros, y la sumatoria es la que estamos mencionando. Y si hablamos solamente del EGFR mutado, podemos determinar que el exón 19 es el que se ve afectado en un 83% y el exón 21 solamente cerca a un 17%. Esto quizá en una era o en un momento anterior en la que utilizábamos inhibidores de tirosina de primera o segunda generación, podíamos haber, digamos, un poco avisorado la buena o mala respuesta a estos tratamientos teniendo estos datos. Pero bueno, ahora que ya podemos usar inhibidores de tirosina de tercera generación, pues bueno, ya no es tan sensible solamente para este análisis. Y un poco viendo hacia atrás, en la era pre-biomarcadores y una visión hacia el futuro, ¿cuál sería la racional de por qué se desarrollaron inhibidores, digamos, inhibidores del EGFR como terapia para el cáncer? Esto ya en 1990. Porque el EGFR va a estar expresado en la mayoría de las neoplasias epiteliales y esto no va a corresponder de la misma forma en tejido normal, en tejido sano. Y no hay duda de que aquellos pacientes que tienen esta mutación van a tener un mal pronóstico, ¿no? Y a esto vamos a asociar también lo avanzado de enfermedad que traen al hospital cuando debutan. Entonces, teniendo estos datos, los científicos investigan y pueden elaborar en sus laboratorios moléculas que van dirigidos hacia estos receptores, poder bloquear las señales e intentar cambiar el pronóstico de estos pacientes. Y hay una respuesta clara y un beneficio claro a los inhibidores tirosina de primera generación. Esto no es algo reciente, se ha reportado hace muchos años atrás. Incluso el sexo tiene un impacto en el resultado del tratamiento, siendo las mujeres tanto con una diferencia numérica como estadística, basado en un ensayo clínico, se benefician más de los inhibidores tirosina, al menos de primera generación. La raza, sin duda,
también va a tener un impacto en el desenlace con el uso de los inhibidores tirosina quinasa de primera y de segunda generación. Ya sabemos los oncólogos que estamos entrenados en este tipo de tratamiento que los adenocarcinomas pues son por definición aquellas neoplasias de pulmón que van a responder al tratamiento de este tipo. También los hábitos nocivos a la cabeza, el hábito de fumar tiene un impacto grosero en el desenlace por la sensibilidad que presenta a los inhibidores tirosina quinasa. Y estos son datos recogidos de ensayos clínicos fase 2 y fase 3. Y el descubrimiento de las mutaciones del EGFR y su asociación en la respuesta a los inhibidores tirosina quinasa que hemos mencionado. Por ejemplo, es un ejemplo de un tumor del pulmón diagnosticado en el 2002, después de haberse realizado las pruebas correspondientes, haberse determinado la presencia de la mutación del EGFR, la administración de gefitinib, que es un inhibidor tirosina quinasa de primera generación, podemos ver no solamente la respuesta imagenológica, sino también el desenlace en el tiempo y la separación de las curvas a favor de aquellos pacientes que reciben estos inhibidores tirosina quinasa teniendo la mutación presente. Y aquellos que no tienen la mutación, pues bueno, de inicio en los ensayos clínicos también se les dio el tratamiento y se esperaba una diferencia estadística con los que sí tenían presente la mutación. Esto es lo que estoy refiriendo. Hay un impacto en términos de sobrevida libre de progresión en los pacientes que reciben gefitinib teniendo la mutación presente, ¿no? No solamente un gráfico que claramente comprendemos se separa cuando se compara con el estándar of care de aquel entonces, quimioterapia, que como habíamos dicho, no mejoraba significativamente la expectativa de vida del paciente. A pesar de este esfuerzo, los pacientes terminaban falleciendo a los pocos meses. Aunque hay una diferencia, gefitinib abrió el camino, pero tampoco fue un tratamiento perfecto, porque la diferencia todavía sí, seguía siendo escasos meses, ¿no? En el mejor de los casos, las medias hasta de 7 meses, ¿no? Y cuando el EGFR no está mutado, entonces hay un detrimento de la sobrevida libre de progresión si el paciente recibe gefitinib y es superado por poco por el carboplatino paclitaxel como tratamiento estándar de aquel entonces. Entonces, con estos datos podemos nosotros asegurar que aquellos pacientes que tienen la mutación presente deberían sí o sí de recibir como tratamiento un inhibidor tirosina quinasa, mientras que al no tenerlo, pues utilizar ese tipo de medicamentos iría en contra de la expectativa de vida de los pacientes. Muy bien. Y un poco más de lo dicho anteriormente, otra población que ha evaluado mucho el uso racional de este medicamento que en su momento fue llamado innovador versus citostáticos de tercera generación, y cuando se ve, digamos, una marcada o se ve votado el EGFR,
no hay duda del beneficio de los inhibidores tirosina quinasa, en este caso el erlotinib, ¿no? Poblaciones distintas, con un mismo tratamiento, con un desenlace semejante, siempre y cuando el EGFR esté mutado. Eso también es más de lo que estoy mencionando. Y básicamente para comprender que no solamente hay un beneficio en términos de sobrevida libre de progresión, que podría expresarse también, o que se expresa claramente, beneficio en sobrevida global, sino también que no deteriora la calidad de vida de los pacientes. Los eventos adversos graves, no tengo duda de que todos coincidimos que van a golpear de mala forma la calidad de vida de los pacientes. Y la quimioterapia hace eso. 1 de cada 5 pacientes que reciben quimioterapia por su cáncer avanzado terminan, digamos, teniendo eventos adversos graves, eventos adversos severos que muchas veces pueden no solo complicar la calidad de vida del paciente, sino que también pueden tener un desenlace fatal. Hemos tenido pacientes que han fallecido por choques sépticos, por sepsis asociadas a neutropenias febriles, que son resultado de tratamientos intensos. Y entonces, ¿cuáles son? Ya hemos un poco revisado las mutaciones, pero ya son muchos los años en el mundo, se vienen utilizando estos inhibidores tirosina quinasa y no todos los pacientes terminan respondiendo bien a estos inhibidores, eh, sino que muchos de ellos terminan progresando. Entonces, se han descubierto mutaciones de resistencia secundaria al uso de estos tratamientos innovadores. Y a la cabeza tenemos esta mutación, el T790M, cuya prevalencia va más allá del 60%. Y es importante testear esta proteína porque también tenemos tratamiento para este tipo de pacientes que reciben inhibidores tirosina quinasa de primera, segunda generación, que fueron negativos para esta mutación de inicio o no se ha testeado y que después de la progresión presentan esta resistencia secundaria y los hacen susceptibles a tratamientos sofisticados llamados hoy en día inhibidores tirosina quinasa de tercera generación. Y esto estamos haciendo en IREN Centro. Nosotros tenemos el apoyo de la industria farmacéutica para poder testear. Esperemos en algún momento tener la posibilidad de hacerlo en nuestra institución. Y osimertinib es el medicamento ideal para poder romper esta resistencia secundaria a los TKIs. Y claramente vemos que las curvas se separan, documentando un beneficio en términos de sobrevida libre de progresión a favor de aquellos pacientes que reciben el osimertinib, ¿no? Es decir, pacientes que recibieron en un primer momento erlotinib como tratamiento de primera línea para su cáncer de pulmón avanzado, progresa, tienen presente la mutación de resistencia T790 y se beneficia groseramente este medicamento. Y en el mundo ha sido aprobado ya osimertinib como tratamiento de primera línea para aquellos pacientes que tienen el EGFR mutado como resistencia a TKIs previos, ¿no? Y incluso llega a ser menos tóxico que los inhibidores tirosina quinasa de primera generación, quizá por su alta sensibilidad
a este tipo de proteínas, ¿no? Y en el cáncer de pulmón y las metástasis cerebrales, porque es motivo también del caso clínico que presenté al inicio. Bueno, no es algo raro, como lo habíamos visto, que los pacientes con cáncer de pulmón debuten con metástasis cerebrales. Y clásicamente, el 26% de los pacientes con cáncer de pulmón que debutan en escenarios avanzados van a tener compromiso cerebral. Y este es un dato que podemos contrastar con lo que hemos traído nosotros, aunque digamos, estos análisis secundarios de los datos nos sirven solamente para nosotros. No es así como se está comportando el cáncer de pulmón en el IDEN Centro. Como hemos visto, más del 50% de los pacientes con este tipo de enfermedad que vienen al IDEN Centro tienen compromiso cerebral. Y en el momento del diagnóstico, cerca de un 24% de los pacientes con tumores cuyo EGFR está mutado tenían metástasis cerebrales en comparación con un 13% de los pacientes que no tenían esta mutación. Entonces, parece ser que el EGFR mutado es un factor de riesgo para que el sistema nervioso central se vea comprometido por esta neoplasia. Y aquellos pacientes que tienen esta mutación van a tener mayor probabilidad de desarrollar metástasis cerebrales en algún momento de la historia de su enfermedad. En el seguimiento final, el 44% de los pacientes con tumores con EGFR mutados tenían metástasis cerebrales en comparación con el 22% de los pacientes con tumores EGFR no mutados, ¿no? Entonces, hay mucho todavía que analizar en relación a nuestra población. ¿Y cuál es el enfoque nacional en relación a los pacientes con cáncer de pulmón que son diagnosticados en el sector público? Cerca del 90% se encuentran en escenario avanzado y el 72%, según este reporte, van a ser adenocarcinomas. Cerca del 40% van a tener esta mutación. Y es por eso que los esfuerzos de los gobiernos en su momento para poder incluir los inhibidores tirosina quinasa como parte del arsenal terapéutico contra esta enfermedad. Y en 2017 ya tenemos acceso a erlotinib, ¿no? Una molécula que, entre comillas, cambió el pronóstico de estos pacientes, siendo francos, aumentando la expectativa de vida de los pacientes con escasos meses, ¿no? Como lo mencionan acá, unos 7 meses como media. Situación que no sucede con osimertinib. Osimertinib es una molécula cuya alta sensibilidad para la mutación del EGFR hoy en día en los reportes mundiales está indicando que los pacientes están viviendo años e incluso hay sobrevidas global medias que no han sido alcanzadas en alguna serie de casos. Eso también lo voy a mostrar más adelante. Y es importante porque el cáncer de pulmón, como habíamos visto en nuestra realidad, pues tiende a alojarse en el cerebro y esa transición, digamos, en la que la célula neoplásica se desprende de su mesénquima para luego a nivel, digamos, vasos sanguíneos, intenten capacitarse para poder llegar a la barrera hematoencefálica, poder dañarla,
destruyendo su matriz extracelular y poder alojar el sistema nervioso central es, digamos, una realidad también para nosotros. Y aquellos pacientes con cáncer de pulmón que debutan con metástasis cerebral, sin duda tienen mal pronóstico. Son aquellos pacientes que no solamente van a tener una menor expectativa de vida, sino que por ser este un órgano sumamente importante, su status performance pues siempre se ve alterado y muchas veces los ensayos clínicos pues consideran mucho el estado general del paciente para poder atreverse a dar tratamiento innovador. Entonces, muchas veces no sabemos o no podemos responder a la pregunta si los pacientes con un estado general muy alterados van a responder adecuadamente a estos tratamientos, pero hay información del mundo real que indica que pacientes, incluso en ECOG 3, ECOG 4, están respondiendo adecuadamente a estas terapias innovadoras, así que vale la pena luchar desde un primer momento por este tipo de pacientes, independientemente de lo comprometido que pueda estar el estado general. Para eso necesitamos un equipo multidisciplinario. Tenemos un comité de tumores torácicos en IREN Centro, reconocido bajo acto resolutivo desde el año 2022, al cual pertenece el oncólogo médico, el cirujano de tórax, el anatomopatólogo, el radiólogo, el médico CLEAR, el radioterapeuta y el neumólogo, ¿no? Para que puedan discutir y poder determinar si el paciente pues se va a beneficiar de inicio de radioterapia, puede ser radioterapia cerebral o podría beneficiarse de algún tipo de cirugía. Y por otro lado, el conocimiento del beneficio del uso temprano de estas moléculas ha cambiado también el ejercicio del equipo multidisciplinario. Ya tenemos en IREN Centro no solo a erlotinib, sino también a osimertinib como tratamientos para pacientes con cáncer de pulmón con EGFR mutado en primera y en segunda línea. ¿Y cuál es la evidencia de osimertinib en el escenario metastásico? Tenemos a este ensayo clínico en fase 3, en la que evidentemente esta molécula innovadora se ha sopesado con inhibidores tirosina quinasa de primera generación como erlotinib y gefitinib y tenemos datos estadísticos del beneficio a favor de aquellos que usaron osimertinib en términos de sobrevida libre de progresión. Y no es un precio mayor en términos de toxicidad que paga el paciente, puesto que osimertinib se tolera mejor que los inhibidores tirosina quinasa de primera generación. Entonces, esto es más de lo que estoy mencionando. Flaura ha subanalizado también el efecto del tratamiento sobre el sistema nervioso central y no hay duda de que no solo retrasa la aparición de las metástasis en este órgano, sino que las combate adecuadamente e incluso podría dejarse para un momento posterior el uso de terapias localizadas como la radioterapia por la alta penetrancia que tiene osimertinib a este nivel y el adecuado control que ofrece sobre las metástasis. ¿Y qué tenemos? Volviendo entonces, después de todo lo dicho, al caso clínico. Este es el último dato que tenemos hablando de imágenes del paciente. Recuerden que es un paciente que fue admitido en noviembre del 2023, paciente
no solo senil, sino que postrado, limitado absolutamente por su cáncer de pulmón, que no solamente se había alojado en su cerebro, sino que también es uno de los pacientes que vino a la institución con más de 3 órganos comprometidos, ¿no? A pesar de ello, el paciente recibió erlotinib, se aprobó el uso de osimertinib por DPK, eso gracias al esfuerzo de los médicos oncólogos que trabajan en esta institución, y se abrió la posibilidad de que osimertinib fuera usado no solamente en INEL Centro, sino a nivel nacional. Y gracias a ello, en todo el Perú se está utilizando ya esta molécula, ¿no? Y en esos documentos queda plasmado el trabajo del INEL Centro, ¿no? En mayo de 2025 no se observa neoplasia maligna en la tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis. Esta es la tomografía más reciente que tenemos, según los datos de la historia clínica, por los problemas logísticos que todos conocemos. No se pudo tomar una tomografía más actual, pero el paciente ha sido visto el 3 de septiembre, está a la espera de la programación de su tomografía, el paciente está asintomático, eh, no se ha documentado molestia, pero colega indica que el paciente se presenta en un ECOG 1, lúcido totalmente, las funciones superiores están completas e incluso no hay hallazgos a nivel tórax y pulmones, y el paciente continúa con osimertinib hasta la fecha. Y sobre la sobrevida del paciente con cáncer de pulmón con EGFR mutado, asociado a osimertinib en el IDEN Centro. Este es un breve análisis. A la fecha hemos tenido 6 pacientes en primera línea, hablando solamente de esta molécula, y 3 pacientes en segunda línea, ¿no? Para que lo comprendan, después del uso de erlotinib. Y si hablamos de primera línea, no hemos alcanzado la sobrevida global media. A los 12 meses de seguimiento, solo hubo un fallecimiento, ¿no? Para comprender esto, ¿no? Para nosotros poder documentar la sobrevida global media, el 50% de los pacientes deberían de haber fallecido, ¿no? Entonces, una sumatoria y luego una división, podemos tener en meses o en años la sobrevida global media de los pacientes que se encuentran recibiendo osimertinib en primera línea, pero en IREN Centro aún no tenemos ese dato, y eso es algo bueno, porque solamente ha fallecido un paciente y ha fallecido por una neumonía, ¿no? Y uno de los pacientes se encuentra ya 22 meses en tratamiento, y es justamente el paciente que hemos presentado como caso clínico, ¿no? Entonces, ¿y por qué este dato, que para nosotros es importante y nos llena de orgullo? Porque con en los tratamientos con inhibidores tirosikinasa de primera generación, pues no llegábamos a los 12 meses. Ya con esta molécula hemos pasado, estamos cerca a los 2 años, y tenemos pues pacientes varios que están recibiendo esta terapia, ¿no? ¿Y cuál ha sido la mejor respuesta alcanzada a este tratamiento innovador? Respuesta completa. Es decir, no hay evidencia de enfermedad en ningún órgano evaluado con imágenes en esos pacientes, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, el paciente no solo está vivo, sino que no tiene enfermedad medible, ¿no? Enfermedad que se pueda documentar con imágenes. Y si hablamos de segunda línea, tampoco hemos alcanzado la sobrevida global media a los 13 meses de seguimiento, y también solo hubo un fallecido. Y uno de los pacientes ya viene recibiendo el tratamiento en general por 28 meses, ¿no? Y la respuesta a la segunda línea, o la mejor respuesta que se alcanzó a la segunda línea, es respuesta parcial. Es decir, la disminución
en más 30% de la carga tumoral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y para eso es importante un poco y a modo de ya de terminar mi presentación, navegar sobre los servicios de salud que deberían de ofertar los institutos o los hospitales que manejamos cáncer, a modo de no engañar a la población y tratando adecuadamente a estas neoplasias, ¿no? Solamente para indicar que en el Perú, en 11 regiones no se cuenta con esta especialidad, oncología médica. 6 regiones del Perú no cuentan con anátomos patólogos entrenados para poder diagnosticar cáncer. 15 regiones no tienen la especialidad de cirugía oncológica y 19 regiones no tienen radioterapeutas. Y el número de cirujanos torácicos, oncólogos, es limitado. Estos profesionales son contados con dedos de la mano. Nosotros tenemos el gusto, el orgullo de tener un equipo multidisciplinario completo en el IDEN Centro. Y si queremos claramente cambiar el pronóstico de estos pacientes, el punto más importante es la toma de la muestra. Hemos nosotros analizado y el 60% de los pacientes que pudieron recibir terapia innovadora pudieron ser abordados de las metástasis, ¿no? En algunos casos de hueso, en algunos otros de ganglios extrarregionales o biopsias de la pleura que fue, digamos, infiltrada por el tumor primario y solamente un 40% hubo la necesidad de biopsiar el tumor primario. Ese es el dato que recogemos de la revisión de las historias, ¿no? Hay muchas formas de obtener la muestra. Algunas no son tan invasivas, pero no ofrecen la posibilidad de realizar el análisis molecular, que es importante para el médico oncólogo para tomar digamos, la decisión de qué tratamiento administrar al paciente. Es importante que el neumólogo, el radiólogo intervencionista sepa, en esta institución no tengo la duda que sí lo sabe, de la importancia del volumen de la muestra que es necesario para nosotros para poder, para que el equipo de anatomía patológica pueda finalmente darnos un diagnóstico correcto. Entonces, debemos nosotros de esforzarnos y testear todos los marcadores. Si básicamente nos vamos a lo que son categoría 1A, solamente tendríamos que testear el EGFR y el ALK, sobre todo conociendo que tenemos tratamiento para estas dos mutaciones, ¿correcto? Pero estamos en un instituto y el simple hecho de llenar pequeños vacíos del conocimiento, pues nos posiciona como una institución que investiga y el análisis secundario de datos es algo importante y hay mucho que hacer aún por este tipo de pacientes. Entonces, a pesar de la categoría que esto implica, siempre que sea posible, deberíamos de buscar determinar el comportamiento molecular lo más que se pueda de este tipo de neoplasia. Y las drogas innovadoras, este es un reporte que se ha presentado hace ya varios años, el 2020, ha cambiado solamente uno de todos estos. Podemos ver en el mundo cuándo se aprueban las moléculas, cuánto tiempo pasa para que solo lo apruebe Digemid, ¿no? Vea, la media son 5 o 6 años, pero queda todo en un documento
y el acceso al medicamento tarda mucho más y se cierra la puerta para el uso en hospitales, digamos, aunque teniendo pacientes con cáncer, solamente el tema del presupuesto es la limitante. El INEM tiene más experiencia que nosotros, por razones obvias. Nosotros tenemos 5 años tratando pacientes, ellos lo tienen más, tienen un presupuesto propio que es capaz de solventar la compra institucional de estos medicamentos. Ahora osimertinib ha ingresado como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de pulmón con EGFR mutado. Los tenemos en IREN Centro. Esperemos en algún momento, que acá la indicación es que los pacientes al debut tengan metástasis cerebral. Todavía estamos utilizando erlotinib y ante la progresión utilizaremos osimertinib siguiendo el modelo Flaura. Y este es el recorrido que tiene el paciente para finalmente ser diagnosticado. Hay un gran quiebre para nosotros en el análisis de los biomarcadores, también en el panel de secuenciamiento de nueva generación. Para nosotros, esto lo hacemos con apoyo de la industria farmacéutica para poder utilizar los medicamentos que ellos le venden al Estado peruano. Eh, esto es lo ideal. Esto es lo ideal. Muchas veces estamos supeditados a los laboratorios y su apoyo, retrasando ese tiempo, ¿no? Porque muchas veces nos llegan las 2 semanas, 3 semanas, y tener un paciente con cáncer de pulmón esperando 28 días y que luego pueda recibir sin problemas el tratamiento, en realidad es un reto para el equipo multidisciplinar. Y como conclusiones, quiero indicar que el cáncer de pulmón en el Perú sigue siendo diagnosticado en escenarios avanzados y esto va a poner sobre la mesa un mal pronóstico que no solo va a cobrar la salud del paciente, sino que termina cobrando muchas veces la vida de este, ¿no? Y la alta carga de metástasis es importante, sobre todo su alojamiento en el cerebro, para poder priorizar el uso de medicamentos innovadores. Las terapias dirigidas contra el EGFR sin duda han cambiado la historia natural de esta enfermedad. Eh, digamos, las generaciones de estas moléculas han traído el beneficio en términos de sobrevida global. Ya no solamente esperamos que el paciente llegue al año recibiendo un TKI, sino que ahora los pacientes vuelven a trabajar. La unidad de cuidados intensivos, la unidad de emergencia ha cambiado también su enfoque y sabe que estos pacientes son, a pesar de ser pacientes avanzados, son potencialmente recuperables. Así que no solamente ha cambiado la vida del paciente que ingresa caminando a la institución, sino también del que ingresa incluso postrado. Osimertinib ha demostrado ser superior que los TKIs de primera generación. Esperemos que el ente regulatorio, RENETSA, en algún momento desplace erlotinib para que osimertinib pueda ser utilizado desde que el paciente pisa la institución. Y en la experiencia de nuestro hospital, el uso de este medicamento ha permitido alcanzar respuestas completas. Pacientes que no solo están vivos, sino que están caminando entre nosotros sin evidencia de su enfermedad. Y estas respuestas son parcialmente sostenidas e incluso supervivencias no alcanzadas en los seguimientos que hemos reportado. La mitad de los pacientes que reciben estas moléculas todavía no han fallecido. El acceso a pruebas moleculares es nuestra debilidad y las terapias innovadoras, digamos, son esenciales para garantizar que más pacientes peruanos se vayan a beneficiar de la medicina de precisión y salir ya a caminar hacia el sendero que nos llevaría hacia la medicina personalizada.
logrando así un impacto real en la supervivencia y calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.